para que en esta hora muestre, Señor, tu preciosa palabra a nuestra vida. Señor, abre nuestros oídos y nuestro corazón a ella. Glorifícate, Señor, en medio de tu iglesia. Te alabamos, Padre, y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues estamos ya desde hace algún tiempo, algunas semanas, alrededor de 3 meses tal vez, por lo espaciado que nos toca compartir, hablando acerca de las 12 puertas del muro de Jerusalén en los tiempos de Nehemías. La vez pasada vimos la puerta del muladar, donde pudimos aprender, espero yo, que a pesar del nombre que tiene esta puerta, esta tenía un significado realmente trascendente y muy importante en el desarrollo de la vida del cristiano. Y era necesario darnos cuenta de que a pesar de tanto tiempo que llevamos en el Señor, todavía hay algunas cosas ahí encostradas dentro de nosotros que tienen que ser sacadas, que tienen que ser quitadas para poder seguir avanzando en el propósito que el Señor tiene para nosotros. Dice ahí en el Salmo, en 1 de Samuel 2:8. Si están poniendo las... Primera de Samuel 2:8 dice: Él levanta del polvo al pobre y del muladar, ¿qué? Para hacer sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Es impresionante esto. Pudiéramos pensar que menesteroso es alguien flojo, indolente, alguien que no mereciera ser sacado de ese lugar y puesto en lugar de honor, hablando en el aspecto físico, pero también en el aspecto espiritual. Mira, tu espíritu, hermano, y mi espíritu tiene necesidad del Dios vivo. Tenemos necesidad del Dios vivo, de su presencia y de la llenura de su espíritu. Dice en relación a este versículo: menesteroso, persona que no tiene lo suficiente para vivir, o que tiene escasez, o que lo tiene con escasez, hablando en el aspecto físico y sobre todo en el espiritual. El Señor nos ha puesto en un sitio de honor. Ese es lo que Él quiere para nosotros. Tiene preparado eso para su iglesia. Sí que tenemos que ser lavados y limpiados por medio de la palabra, para que esa fuente de la que vamos a hablar hoy podamos beber y ser llenos de ella. Después de la puerta del muladar que vimos la vez pasada, sigue esta puerta que se llama la puerta de la fuente. Así lo estableció Dios en su propósito en la colocación de las puertas. Esta noche vamos a ver esta puerta que sigue en el muro de Jerusalén, las cuales Nehemías junto con todo el pueblo de Israel. Esto es interesante porque la edificación de las puertas no las hizo solamente Nehemías, sino que Nehemías llamó a todo el pueblo para que le ayudase a edificar. Así la iglesia y nosotros en cada sección, en cada puerta, tenemos también la necesidad de que la gente de la iglesia participe en la edificación de unos con otros. Amén. La puerta de la fuente, que tiene que ver precisamente con eso de ser lavados y ser limpios por la palabra y llenos de su espíritu. Vamos a Nehemías 3:15. Esa hora es. Retrasen por favor sus relojes, porque los de la alabanza me quitaron como 8 minutos. ¿Ya lo tienen? Dice: Salum, hijo de... y sus cerrojos y el muro del estanque de Siloé,
hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Mira, la puerta de la fuente era la puerta para llegar al estanque de Siloé. Este estanque estaba alimentado por agua que fluía de entre las rocas de ese lugar. Es ahí donde el Señor Jesús sanó a aquel que había nacido ciego y se encontraba en ese lugar. Esta puerta habla de la necesidad que tenemos del agua viva, que es Cristo mismo, que después de haber sido sacados de esa condición anterior en la que estábamos y de la que hablamos la vez pasada, llegamos ahí, a esa puerta de la fuente. Jesús habló en repetidas ocasiones acerca de esa agua de vida, muchas veces, y de la necesidad que todo hombre tiene de saciar su sed. En el caso de la iglesia, saciar la sed que tenemos de Él. Jesús habló de estos ríos que fluyen para vida eterna y de esa necesidad de ser lavados. Vamos a Juan 15:3. Él les decía a sus discípulos: ustedes ya están, ¿qué? Limpios por la palabra que les he hablado. Y esa palabra, hermano, es el Espíritu. Él es el mismo, la palabra fluyendo en nosotros como ríos de agua viva, después de ser limpiados. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan muy conocido, donde él habla precisamente de esta necesidad, de esa agua viva, de Jesús. Vamos por favor al capítulo 4 de Juan, de los versículos del 1 al 15. Guárdelo ahí y vamos a ver un poquito atrás para tener un contexto de él, nada más 3 versículos. Ahí en Juan 3, 1 y 2. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino de noche de nuevo. Después en el versículo 22 de Juan 3, dice que después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos. ¿Y qué? Ahora sí. En realidad no bautizó, no bautizaba él con sus propias manos, eran los discípulos. Y esto lo hacía por una razón específica. Iba a ser bastante comprometedor para aquellos que habían sido bautizados por Jesús y los que no. Aquellos que fueran bautizados por Jesús se iban a creer mucho más que aquellos que no lo fueran. El mismo Pablo en 1 Corintios 1, 14 y 15 dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizado por mí o en mi nombre. Mira, lo importante del bautismo no es quién lo haga. No importa quién haga el bautismo, sino en el nombre de quien se hace, en el nombre del quien se hace, ya que el bautismo es obra de Dios, no de los hombres. Juan 4:1: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, dice aquí que Jesús entendió. ¿A qué se refiere? Jesús sabía que así como habían perseguido a Juan, lo mismo pasaría con él. Jesús de hecho estaba iniciando su ministerio, entonces no era conveniente tener
confrontaciones con esa gente desde antes de tiempo, así que se va de ahí. Y dice en el versículo 3 de Juan 4, salió de Judea y fue otra vez a Galilea, 4:4, y le era necesario pasar por Samaria. Esta frase la hemos utilizado todos los que compartimos, pero quisiera explicarlo un poco más en relación con lo que representa en relación a esta puerta de la fuente que estamos estudiando hoy. Juan 4:4, y le era necesario pasar por Samaria. Mira esto, Samaria era originalmente el nombre de la capital de Jerusalén. Un poco más adelante este nombre fue dado a una provincia. Y era esta provincia precisamente por la que tenía que pasar Jesús para ir a Galilea. Salir de Judea e ir a Galilea o viceversa. Ahora, el camino más corto era pasar precisamente por Samaria. Era un camino de 3 días. Pero debido a los problemas entre los judíos y los samaritanos, ellos preferían desviarse un poco. Entonces se iban hacia Perea y junto al río Jordán pasaban y subían a Galilea en 7 días. Preferían caminar 7 días a utilizar 3 y pasar por Samaria. Era tanta la diferencia entre ellos que pues no hacían eso, preferían tomar esos 7 días, 4 días más de lo que normalmente tardaría. Es como si tú vienes y entras por aquí, pero aquí a la mitad hay alguien al que no puedes ver, entonces te regresas y te das la vuelta por allá y entras hasta acá. Y sin voltear la cabeza ya te sientes aquí. O sea, suena ridículo, ¿no? Pero así era. No se trataban entre sí samaritanos y judíos, pero para Jesús, para él no importaba esto nada. No era ningún impedimento. A él le era necesario pasar por Samaria y hacer las obras que el Padre le había encomendado, aún con ellos. Aún con los samaritanos. Dice 4:5 al 8, Juan 4:5 al 8, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino. Una pregunta, hermano, ¿tú crees que Dios se cansa? ¿Sí o no? Es capciosa. ¿Tú crees que Dios se cansa? No. Dios no se cansa. Él no se cansa nunca. Aquí lo que está reflejando es la humanidad. Ir con esta mujer samaritana y decirle, dame de beber, la samaritana hubiera sacado agua y se las hubiera dado así nada más porque sí. ¿Tú qué piensas? No, se odiaban con odio jarocho. Ellos tendrían que haber pagado mucho dinero por esa agua, si es que quería dárselo la samaritana. Pero aquí Jesús coloca a la mujer en una situación muy interesante en relación con él. Le pide un favor y le dice, dame de beber. Y esto es lo impresionante. Jesús abre la puerta para enseñar a la mujer samaritana. Y con una situación totalmente natural, para guiarla a una situación 100% espiritual.
Cuando nosotros vamos y compartimos, lo primero que hacemos es querer meter la Biblia y decirle a la gente que sí. Jesús tenía otra manera de compartir. Él utiliza algo natural, algo normal, y después lo traslada al ámbito espiritual. 4:9, la mujer le dijo: ¿cómo tú, siendo judío? ¿Cómo se dio cuenta esta mujer que inmediato? Una pregunta, hermano. ¿La gente al verte se da cuenta de quién eres? Cuando la gente te ve, ¿sabe quién eres? En relación con Cristo, ¿saben que eres de Cristo? ¿Que eres diferente? 4:9, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides? Desde mucho tiempo atrás, desde el tiempo en el que los antepasados de los samaritanos, ya que eran ellos las 10 tribus de Israel, que se rebelaron contra Roboam, el hijo de Salomón, y formaron el reino del norte, las 10 tribus de Israel. Y Samaria era su capital. Algo que hacían los samaritanos cuando se encontraban con algún judío o viceversa, y se encontraban de frente por la misma acera, era que escupían en el piso y se pasaban del otro lado y se iban. O sea, era tal el desprecio de uno por otro que hacían eso cada vez que tenían oportunidad, aún con Jesús. Aún Jesús tuvo que pasar por cosas de este tipo. Dice en Juan 8:48, vamos ahí, Juan 8:48. Dice: respondieron entonces los judíos y dijeron: ¿cómo tú, siendo judío, le dice la mujer, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan. Respuesta. Mira, hermano, esta puerta de la fuente representa ese lugar donde podemos ir y encontrar esa agua viva, de la cual es necesario llenarnos, ya que es la misma palabra y representa el espíritu de vida, el espíritu de Dios, una fuente de agua que fluye en nosotros para vida eterna. Eso lo dijo Jesús. 4:11, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. ¿Cómo le vas a hacer? Una pregunta en el ámbito natural, material. 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él? Le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿qué? No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué revelación tan impresionante. Mas el que bebiere del agua que yo le daré. Esto representa la fe en aquel, en Cristo, la fe que cree en él y bebe de él. Y esta mujer comienza en esta parte a tener fe, aunque todavía en lo natural, y le dice 4:15, la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua
para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Entendía, pero muy lejos lo que le estaba hablando. Comenzado a manifestarse debido a las palabras y la revelación de Jesús. Cuando nosotros, cada vez que tengamos mayor oportunidad de estar delante de la palabra, expuestos, la revelación del Padre y de Cristo, es mucho más fácil que llegue. Checa esto, el trato del Señor con esa mujer samaritana es muy revelador, ya que mientras Jesús hablaba con esta mujer samaritana, era el mismo Espíritu ministrando a su vida. De tal manera que fue siendo revelado lo que Él quería decirle y hablarle. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Mira cómo se va revelando la palabra a esta mujer para hacer crecer su fe en Jesús. Primero ella le dice, ¿cómo tú siendo judío? Para la mujer samaritana al principio Jesús era solo un judío. ¿Cómo tú siendo judío? Pero más adelante ya no es solo judío, le llama Señor. Señor, dame esa agua. Dame esa agua. Pero ya en el versículo 19 de lo que estamos viendo, no solo le dice Señor, sino que le dice, parece que tú eres profeta. Parece que tú eres profeta. Y en el versículo 29 se hace la pregunta más importante y dice a la gente de Samaria, esta mujer, ¿no será este el Cristo? ¿No será este el Cristo? Pero el fruto mayor de todo lo que ella hizo, de lo que Jesús hizo en ella con esta mujer, es lo que declaró toda la gente de Samaria después. Acerca de Jesús en el versículo 42, dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador, el Cristo. Esa es la revelación que Cristo por medio de su palabra dio a esa mujer. Juan 4:10 dice, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame, así Él te daría agua viva. Ella la pidió esa agua y pudo beber de esa fuente. Mira, hermano, Jesús en el plan de Dios había sido enviado a los perdidos de las ovejas de Israel. Pero después también fue enviado a los samaritanos y a nosotros, los gentiles. Dice en Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, ¿y en dónde? El libro de los Hechos los manda a Samaria, dice, y hasta lo último de la tierra. Volviendo a la puerta de la fuente, comentamos anteriormente que Nehemías había comenzado la reedificación de las puertas por la puerta de las ovejas del lado noroeste del muro de Jerusalén y de ahí en sentido contrario a las manecillas del reloj. Hay un croquis, no sé si lo puedan poner, acerca de dónde están puestas cada una de las puertas. Nehemías había comenzado las puertas por la puerta de las ovejas y de ahí en el sentido contrario del reloj iban a venir construyendo, pasaron de ahí a la puerta del pescado, la puerta vieja o la antigua, y después de ahí bajan hasta la puerta del valle. Después de la puerta del valle bajan hasta lo más bajo del muro a la puerta del muladar, que fue la que vimos nosotros. Pero aquí pasa algo realmente interesante. Aquí es a donde da vuelta y empiezan a edificar hacia arriba, hacia el propósito que tenemos hasta llegar a la puerta oriental, que más adelante vamos a ver. Es impresionante la manera en la que comienza la edificación en el muro ya hacia arriba, en la puerta de la fuente, hacia el propósito que tiene Dios para su pueblo. Hermanos, no es casualidad
el lugar en el que está cada una de las puertas. Todas tienen un porqué y decíamos que significan el camino progresivo en la vida de la iglesia para poder cumplir el propósito de Dios. Y hacia allá vamos, hacia arriba. Amén. Amén. Te decía al principio que la puerta de la fuente era el camino para llegar al estanque de Siloé. Este estanque estaba alimentado por agua que salía, que fluía de entre las rocas de ese lugar. Y es aquí a donde el Señor Jesús sanó a este ciego de nacimiento. La palabra ayín, que se utiliza para fuente, también significa ojo. En este caso, ojo de agua. Sí sabes lo que es un ojo de agua. Es un lugar de donde sale agua, brota el agua. El lugar. Pero cuando hablamos de una fuente, normalmente el agua fluye continuamente. No es como en una cisterna, donde el agua permanece quieta y si por alguna razón se queda ahí mucho tiempo, ¿qué pasa con el agua? No, ya está estancada. Ahora estancada. ¿Qué le pasa a esa agua cuando permanece mucho tiempo y sin moverse? Se echa a perder, se pudre. Se echa a perder. Hermano, en la iglesia debe haber visión acerca de lo que Dios está haciendo y avanzar en el conocimiento de Él. El significado del agua en la Biblia es demasiado extenso. O sea, no sé cuántas conferencias tendrían que darse acerca solamente de ese tema. Es muy extensa. Y es difícil verlo hoy, pero entre algunas cosas que el agua significa es separación. ¿Separación de qué? Del mundo. A través del bautismo, y la palabra significa limpieza, también significa vivificación en el espíritu y renovación. El significado de esta puerta de la fuente es muy importante, ya que Jesús mismo habló muchas veces acerca de esto, fuentes de agua, ya que es una necesidad profunda en el alma y el espíritu del hombre en relación con Dios. David decía en el Salmo 42:2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermano, Dios no hace nada sin un propósito específico, y en este caso es darnos a beber de esa agua, ya que la sed que tenemos no solo es física, sino también en el espíritu, que también requiere ser saciado. Mira, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 7. Pon por favor mucha atención en esto. Juan 7, 37 al 39. Dice, en el último Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene ¿qué? Venga a mí y ¿qué? Y beba. Pero hay una condición específica. Esto lo comentaba con los adolescentes, una condición específica para que todo aquello que el Señor nos ha prometido pueda cumplir. Dice en Juan 7:38, el que cree en mí. El que cree en mí. Dice, como dice la Escritura, esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermano, en ese tiempo Jesús aún no había sido glorificado, así que hablaba de lo que había de venir. Hablaba del Espíritu Santo, pero ese Espíritu Santo, hermano, ya está aquí, está en ti y está en mí. Ese Espíritu ya está en nosotros, ya lo recibimos, ahora solo hay que crecer y clamar por esos ríos de agua viva para ser llenos de Él. Dice el Salmo 63:1,
Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. ¿Cuántas veces no estamos así? ¿Cuántas veces no vamos delante del Señor y a veces ni siquiera tenemos palabras para decirles porque estamos secos? Necesitamos de esa agua de vida. Necesitamos ser llenos de Él. Hermano, ese debe ser el clamor nuestro cada día. Señor, mi alma tiene sed de ti, lléname, lléname, Señor, de tu Santo Espíritu. Hermano, el Señor nos sacó de la inmundicia. Hemos sido lavados a través de su palabra. Hemos sido limpios por ella. Pero debemos de venir a esa fuente cada día, a esa agua viva y beber de Él. Mira, el Señor además dijo que no nos dejaría solo, que Él estaría con nosotros. Dice en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. ¿Y qué dice? Y les recordará todo lo que les he dicho. Y les recordará todo lo que les he dicho. En esta iglesia hemos hablado varias veces y por diferentes personas a veces un mismo tema que el Señor tiene para la congregación. Pero aún así a veces nos descuidamos terriblemente. A veces nos vamos por otros caminos. El corazón del hombre es engañoso. Dice la palabra que por sobre todas las cosas guardes tu corazón. El corazón nos hace a veces apartarnos del Señor. El profeta Jeremías hizo una alerta acerca de eso. Dice en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. ¿Cuál es la condición en la que nos encontramos? Esta es una alerta para nosotros. Hermanos, si dejamos a Dios y es agua viva, ¿dónde encontraremos lo que Dios da? ¿Dónde? Pero vamos a ver de regreso ahí en Juan 7:37 y 39. Vamos a ver el contexto de lo que representan estas palabras que dijo el Señor. Juan 7:37 y 39 al 39. Dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él, los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mira, el profeta Zacarías habló precisamente de este tiempo en el que Jesús vendría y lo que pasaría. Dice en Zacarías capítulo 14 del 16 al 18. Zacarías 14, 16 al 18. Dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar ¿qué? La fiesta de los tabernáculos. Esta en la que está ahorita Jesús aquí en Juan 7:37. Y acontecerá que todas las familias de la tierra que no subiesen a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos ¿qué? Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, vendrá plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. El Señor Jesús en este hecho está en la fiesta de los tabernáculos, pero además está en el último día y más importante de la fiesta.
Dice en Juan 7:37, en la ley había dicho Moisés, y había 3 santas convocaciones a las que tenía que acudir todo el pueblo de Israel y aún los que vinieran de fuera. Y esta era una de ellas para obtener bendición, en este caso a través de ello, agua, en lugares sumamente desérticos. Dice en el último día de la fiesta, Juan 7:37, mira, esta fiesta duraba 7 días. 7 días según Deuteronomio capítulo 16 del 13 al 15, no lo vamos a ver. Y estos días eran de completo regocijo para todo Israel. Pero la culminación de esta fiesta era el 8º día. Ese 8º día era día de mucha alegría. Dice, te alegrarás tú, tu hijo, tu esposa, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda que llegaba. A esa fiesta acudía mucha gente diferente de diferentes lugares. Era una fiesta de mucha alegría y mucho regocijo. Tanta era la alegría que el Nuevo Testamento ese 8º día lo llama el último y gran día de la fiesta. Juan 7:37. Se regocijaban tanto en ella que nadie llegaba con las manos vacías. Todos siempre llegaban con ofrendas. Cada día se mataban toros. El primer día mataban 13 y en los días siguientes mataban uno menos. Al día siguiente mataban 12, al siguiente mataban 11, al siguiente mataban 10 y así durante los 7 días y hasta cumplir 70 sacrificios de toros en la semana. Esos 70 toros representaban el mundo entero que en ese tiempo se conocía. Hay un pasaje en Juana donde están pescando los discípulos y cuando les dice el Señor que echen la red de un lado, ellos sacan la red llena y la red no se rompió y dice que había 153 pescados. Tú dices, bueno, ¿quién los contó? O cómo supieron. Es un símbolo también de toda la gente que existía, todas las razas que existían en ese tiempo, en el tiempo de Jesús. Todos estos simbolismos apuntan directamente a Jesús de una manera impresionante, pero esta fiesta de los tabernáculos es impresionante. Dice en Juan 7:2, del 2 al 6, dice, estaba cerca la fiesta de los tabernáculos de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos a Jesús, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque aún ni sus hermanos, dice aquí, creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Mira esto, Jesús asistía a todas las fiestas de Israel. Y en cada una de ellas Jesús llevaba a cabo muchas señales y prodigios. En este caso, lo que el Señor Jesús iba a hacer y el significado que esto tiene es impresionante. Jesús sube a la mitad de la fiesta. Tal vez el tercer día en la tarde o el cuarto día de la fiesta. Pero ¿cómo puede subir Jesús si todos lo están buscando? ¿Cómo puede pasar Él desapercibido en esa festividad a donde había miles y miles de gentes? La gente que oraba en Israel normalmente tenían un velo, tenían un manto, le llaman un talit, no talí el de la guitarra, talit, un talit con el que se cubrían, y este talit tenía unos adornos que representaban los 613 mandamientos que tenían en ese tiempo para ellos. Entonces Jesús
entra y está todo ese tiempo con su manto en ese lugar, ya que todo varón que ora debe cubrirse en Israel con el manto de oración, y Jesús traía, como todo judío en esa fiesta, un manto. El manto aparte de los adornos, todo esto lo tenía en hilos, que eran 8 columnas, 8 tiras de hilos, y todos esos se llamaban sitz. Cuando la mujer que tenía flujo de sangre, ahí en Marcos, quería tocar el manto de Jesús, era esto, tocar los sitz del manto de Jesús. Así que Jesús subió con su talit. Posiblemente él estuvo cubierto los 3 días siguientes hasta el tiempo de cumplir la señal que iba a dar ahí en Juan 7:37. Mira, para poder entender un poco más esto a fondo, dice que esta fiesta comenzaba el día 15 del mes de Tirri, mientras se preparaba el sacrificio de la mañana. Todos los días en la mañana hacían un sacrificio. Un sacerdote acompañado de varios peregrinos judíos y música, todos iban alegres, salían del templo y bajaban hasta el estanque de Siloé. O sea, iban con danza, con música y todo, y desde el templo bajaban hasta el estanque de Siloé. Y el sacerdote llevaba una vasija de oro, totalmente de oro, para agarrar agua de ahí. Esto es impresionante porque cuando el sacerdote bajaba del templo, eso significaba el cielo, y bajaba luego al estanque de Siloé, que significa la tierra. Significa cuando Jesús vino enviado por el Padre a la tierra y después regresó a él. Al sacerdote se le llamaba el enviado. Ese era el nombre del sacerdote, el enviado. Esa es una imagen de Jesús enviado por el Padre. Al mismo tiempo que esa procesión que bajaba del templo al estanque, había otra que salía rumbo al torrente, al valle del Cedrón, y traían ramas de sauce. Estas ramas las ataban a las esquinas del altar y después hacían una como cabaña. Ya que estaba hecha la cabaña, tan pronto hacían esto, se ofrecía el sacrificio matutino mientras los levitas cantaban los salmos desde el 115 al 118. Todo lo que vemos aquí, todo eso lo cantaban en esta celebración, del 115 al 118, tal como lo hacían también en la Pascua y en Pentecostés. Entonces el sacerdote que había bajado al estanque de Siloé tenía que sincronizar su regreso al templo al mismo tiempo de reunirse con los sacerdotes que llevaban el sacrificio al altar. Cuando la procesión que regresaba del estanque de Siloé, estos eran guiados por un músico, un flautista. Ese se llamaba al que atravesaron. Aquí dice por qué, pero es muy largo. Cuando el sacerdote entraba con la procesión por la puerta del agua, que es la siguiente puerta que vamos a ver, una de las entradas amuralladas a la ciudad de Jerusalén, se escuchaban 3 toques de trompeta, que los recibían con alegría, mientras que los peregrinos a coro recitaban Isaías 12:3, diciendo: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Otra referencia más que apuntaba a Jesús era el agua en el estanque de Siloé, que era llamada aguas de salvación, literalmente aguas de Yeshua. Mientras los peregrinos cantaban a coro los salmos 115 al 18, dice que sacudían todas esas ramas que habían juntado y empezaban a sacudirlas y a cantar. El sacerdote con el cántaro entonces de oro subía los escalones hacia el altar, junto con otro sacerdote que llevaba también un cántaro de plata con vino.
Uno llevaba agua y el otro llevaba otro cántaro de plata con vino, la ofrenda líquida. Ambos se daban una vuelta al altar y vertían sus ofrendas, el agua y el vino respectivamente, en 2 tazones. Dado que en esta fiesta también se llamaba de la recolección, el uso del agua significaba la bendición de recibir la lluvia que necesitaban para la cosecha, pero ellos no estaban dando gracias por lo que venía, sino por lo que ya habían recibido. En este contexto, para nosotros hoy, el agua representa la venida del Espíritu Santo. Tal como los profetas lo habían profetizado, aquí el cántaro de oro representa la gloria de Dios, que vierte el Espíritu Santo, agua viva en los creyentes, representados por el tazón de plata. Está Jesús también. Y el vino representa la sangre o la vida. Los dos líquidos se vertían al mismo tiempo en un canal que iba al torrente del Cedrón. No sé si se acuerdan, en la Puerta de los Valles, que había un canal a donde desembocaba eso. Significaba la salvación del cuerpo y del espíritu. Es la imagen de la redención de Dios a través del derramamiento del Espíritu Santo. Cuando Jesús fue atravesado en la cruz, ¿qué fue lo que salió de él? Lo mismo que los sacerdotes vertían en ese canal que iba al torrente del Cedrón. El significado de todo esto va a terminar en Apocalipsis, cuando empiece todo el río y fluya. Ahí se va a encontrar con todo esto. Los sacerdotes hacían esto cada día del festival durante los 7 primeros días, además de ofrecer un total de 70 toros, 14 carneros, 96 corderos y 7 machos cabríos. Sin embargo, el 8º día era especial, era el punto máximo de la celebración. Y ese se llamaba el día del gran Hosana, que en hebreo es Hosana Rabá, en el que los sacerdotes le daban no solamente una vuelta al altar. Cada vez que ellos bajaban, traían el agua, daban una vuelta al altar cada día. Pero el 8º día ellos hacen lo mismo y dan 7 vueltas alrededor del altar, con la petición de la salvación de Dios, diciendo Hosana, Hosana. Todos gritaban como locos: Hosana, Hosana, sálvanos hoy. Y agitaban todos sus manojos de hojas. Checa esto, Jesús con sus hermanos utilizó la palabra todavía cuando le dijeron que si no iba a subir. Dice: no es mi tiempo todavía. Jesús no les estaba diciendo que no iba a subir. Jesús les estaba diciendo de alguna manera que no era la hora era esta, cuando él iba a subir a Jerusalén a hacer lo que él tenía que hacer. Él estaba esperando para estar presente precisamente en ese lugar en el 8º día. Ese día sería el último festival de los tabernáculos al que Jesús asistiría antes de ser crucificado. Ahora, solo imagínate la escena. Es el 8º día de la fiesta, una multitud está reunida con sumo gozo, gritando todos, con música, cantando. El templo, todos ondeando sus ramas, sus palmas, su lulab que le llamaban, cantando eufóricamente, más fuerte que en los días anteriores. Cada día iba creciendo hasta ese día que era ensordecedor lo que hacían. Dieron 7 vueltas los sacerdotes al altar del templo y están vertiendo las aguas de la salvación del cántaro de oro, y en el clímax de la ceremonia para pedir la salvación de Dios, a donde casi toda la gente se queda callada para ver ese solo momento. En ese momento se para el Señor Jesús y clama a gran voz. En el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
¿Te imaginas la impresión para todo Israel, para los sacerdotes y para toda la gente, cuando Jesús se levanta y dice quién es y a qué los llama? No sé, me hubiera gustado estar ahí, nada más para ver la cara de los sacerdotes y de toda la gente. Jesús les estaba diciendo: yo soy la redención, yo soy tu salvación. El Señor en ese mismo momento les estaba dando la respuesta a sus oraciones. Ellos decían: sálvanos ahora, sálvanos ahora. Y el Señor les dice: aquí estoy. Aquí estoy. El que tiene sed, venga a mí ahorita y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Era la respuesta de Jesús. Jesús se declaró a sí mismo como la fuente de agua viva. En Jesús se cumple la promesa de Dios. Su nombre en hebreo, Yeshua, significa salvación. Salvación. Y Osana es una derivación de Yeshua. Yashana, Osana, salva hoy. Hermano, esos ríos de agua viva es los que Él prometió. Jesucristo es la manifestación de salvación, de la salvación de Dios para su pueblo en la fiesta de los tabernáculos. Jesús utilizó este evento como una lección para la multitud y como la oportunidad para hacer una invitación pública para todo su pueblo. Ahora también para ti y para mí. Que viniera a Él, al agua viva, que viniera a Él como su Salvador. Y este es el mensaje que Él tiene para nosotros hoy. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice el Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, esos ríos de agua viva no son solo para que se queden en ti, porque se convertirían en agua de cisterna. La palabra no es para que nos edifiquemos nada más a nosotros mismos. Dice que estos ríos de agua viva los pone el Señor en ti para que fluyan para vida eterna, para otros. Para otros. Amén. Que fluyan de tu interior como ríos de agua viva a los demás, bendiciendo y edificando a la iglesia a través de esa agua viva que fluye de ti para vida eterna también, o sea, para otros. Mira, dice Isaías 58:11, ya con esto y otro termino. Dice Isaías 58:11, Jehová te pastoreará, ¿cuándo? Siempre, siempre. En la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, nunca faltan. Y en Apocalipsis 22:17, este es el clamor de la iglesia al último. Y el espíritu y la esposa dicen ¿qué? Ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed que venga. Y el que quiera tome del agua de la vida, ¿cómo? Gratuitamente. Esto es lo que termina en Apocalipsis acerca de lo que Jesús hizo en ese tiempo de los tabernáculos. Hermano, no sé, hemos visto tantas veces la palabra, como en el caso de la samaritana, y a veces no entendemos el contexto completo de lo que estamos viendo. Espero que a través de esto podamos haber visto un poquito más de lo que el Señor Jesús hace en cada parte cuando nos está hablando en su palabra, y que podamos beber cada día de esa agua viva que Él nos da. Amén.
Bendito Dios y Padre, clamamos como tu iglesia, Señor, en aquel tiempo. Ven, Señor, danos de esa agua viva, Señor, danos de esa agua que fluye, Señor, de ti para nosotros, y que esa agua en nosotros fluya, Señor, para aquellos que están alrededor de nosotros. Danos, Señor, la oportunidad de ir cada día y bajar, Señor, a ese estanque para tomar de esa agua, Señor, y poder bendecir tu nombre, Señor, a través de todo lo que nosotros estemos haciendo para edificar a tu iglesia. Guarda el corazón, Señor, de apartarnos de ti, porque fuera de ti no podemos encontrar nada, Señor. Bendice en esta hora a tu iglesia y trae vida, Señor, a través de tu Espíritu. Llénanos, Señor, de ti. Llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu. Así como clama David, Señor, mi alma tiene sed de ti. Que ese sea nuestro clamor, Señor, cada día, para que podamos ser llenos de tu precioso Espíritu y dar el fruto que tú esperas, para que el gozo, Señor, tuyo sea cumplido en tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.